Hola, les habla Lee Daniels, el director de Acceso a la Justicia, y voy a hacer algunos breves comentarios sobre la sentencia que salió el día de hoy, dictada por la Sala Constitucional, sobre el recurso de amparo interpuesto por el señor Ochoa Antich, en el cual se le pidió dilucidar a cuál de las dos juntas directivas electas al principio de este año era la legítimamente electa. Bueno, lo primero que debemos decir es que la sentencia tiene una argumentación jurídica bastante pobre, eh, muy vaga y realmente muy limitado. No tiene un análisis que uno dijera que es exhaustivo, siquiera medianamente racional. La sentencia se basa para fundamentar su decisión en tres argumentos. El primero de ellos es un argumento que no tiene nada de jurídico, y eso llama la atención en una sentencia que justamente debe estar basada en la ley y en la Constitución, ¿no? El primer argumento es que se ha dado un paso importante para el funcionamiento de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es ese paso que dice la sentencia? Que es la manifestación de voluntad de integrar una mesa de diálogo entre representantes del gobierno y representantes de la oposición. Nótese que se habla de la oposición como un todo, es decir, ¿ok? Y que esa mesa de diálogo tiene como finalidad lograr que el órgano legislativo nacional ejerza sus competencias en acatamiento de los postulados constitucionales. Entonces, este es el primer argumento. Hay una mesa de diálogo y esa mesa de diálogo tiene entre sus objetivos que la Asamblea Nacional salga del desacato. ¿Qué tiene eso que ver con el derecho constitucional o con la ley? No lo sabemos porque la sentencia no lo dice, sino simplemente dice que ese es el primer argumento para decidir. El segundo argumento es que dan por válido lo argumentado por el señor Parra en el sentido de que hay un acta que está evacuada por él donde dice que como no estuvo presente el señor Guaidó, de acuerdo con su postura, ellos pues lo que hicieron fue nombrar como director de debate al diputado más antiguo y a partir de ahí se hizo la elección del señor Parra. Obviando que ese artículo se aplica solamente cuando una nueva Asamblea Nacional en el inicio de su periodo constitucional no tiene presidente previo y entonces nombra a través de este medio, el diputado más antiguo, a la nueva junta directiva. Eh, eh, con lo cual, pues este argumento, pues ya vemos, no tiene ninguna validez. Este es el primer argumento jurídico y ya vemos que se cae por su propio peso porque está hecha la norma para otro supuesto de hecho diferente y no para el que está siendo argumentado. Y por último, la sentencia señala que, como lo informara el ciudadano Luis Parra, constituye un hecho notorio comunicacional la sustracción del libro de asistencia. Y ya. Entonces, como ven, eh, además agregan ahí un tuit de el diputado Stanley González, que lo que dice es que tenían los votos, ¿ok? Y que tenían como elegir a la junta directiva. Pero ese tweet no dice nada sobre el robo. Entonces no sabemos por qué vinculan una cosa con la otra. Pero el hecho cierto es que este argumento es que es un hecho notorio comunicacional que se sustrajo la lista de asistencia. Entonces aquí hay que aclarar, primero, que ese hecho notorio comunicacional no es tal, porque el hecho notorio, en este caso, es la declaración del diputado Parra diciendo eso, diciendo que a él que se robó, que se sustrajo la lista. Entonces los medios lo que hicieron fue reseñar, mira, el diputado Parra dijo que se sustrajo la lista, pero eso no es prueba de que eso haya ocurrido, ¿no? O sea, si yo, es como que si alguien dijese, bueno, el cielo es, no sé, verde fosforescente, bueno, los medios dirán, el señor tal dijo que el cielo es verde fosforescente. Ahora, ¿eso es verdad? No, obviamente no lo va a hacer. Entonces, una cosa, una información no tiene nada que ver con que los hechos que se digan en la información sean ciertos. ¿Ok? Y en segundo lugar, porque adicionalmente hay noticias de ese mismo día de diputados que dicen que no es cierto que hubo, ni que hubo tal listado, ni que se hubiese robado. Entonces, como ven, el hecho notorio que implica que es que todos los medios estén concordes en los elementos fácticos del hecho que se declara como notorio, ni siquiera hay esa uniformidad, porque como sabemos,
hay medios que describieron los hechos ese día de manera muy diferente, ¿no? Entonces, no puede alegarse que hay hecho notorio cuando diversos medios narran los mismos hechos de diversas maneras o narran otros hechos, ¿ok? Entonces, bueno, esos tres argumentos que acabo de señalar son los que al final llevan a la conclusión a la sala constitucional de que la directiva de Parra es la correcta. Y al efecto, dicen que se observa el avance en el perfeccionamiento de las condiciones coherentes, objetivas y constitucionales necesarias para el funcionamiento legítimo de la Asamblea Nacional, lo cual es acorde con el derecho a la participación a la que alude el artículo 62 constitucional, el cumplimiento del procedimiento establecido en el texto fundamental y en la normativa sublegal para el nombramiento de la nueva Junta Directiva de la misma, por lo que esta máxima instancia de la jurisdicción constitucional declara válida la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Y ahí terminó la decisión. En cuanto a la Junta Directiva. Luego, aquí viene entonces la parte, digamos, más preocupante de la sentencia, más de lo que ya es bastante preocupante lo que dije, y es que entonces se ponen a señalar unas declaraciones de Juan Guaidó y señalan también la existencia de reuniones de la Asamblea Nacional fuera del hemiciclo y terminan concluyendo que queda prohibida la instalación de un parlamento paralelo virtual que no tiene ningún efecto jurídico. Y toda persona pública, privada o institución que presta o cede espacio para ello será considerada en desacato. Entonces, esto es muy preocupante porque recordemos, como dije al principio, que esto era un amparo. Entonces, cuando esto hace que reviva la tesis del desacato en materia de amparo que inventó la Sala Constitucional, según la cual cuando hay un desacato a un amparo, el quien decide las consecuencias de ese desacato es la propia sala y puede condenar eh, eh, a los que hayan desacatado la decisión. Eso no era así antes del 2014, pero le inventaron esta teoría para encarcelar a los alcaldes que en el año 2014 y 2017 fueron juzgados y condenados por este medio. Entonces, esto tiene el potencial de que cualquiera que diga mañana yo formo parte de la Asamblea y no sea la Asamblea presidida por Parra, pueda ser llamado ante el Tribunal Supremo, ante la Sala Constitucional y condenado en el mismo acto como se condenó a los alcaldes en su momento. Entonces, como ven, no solamente se dijo que la Junta Directiva de Parra era la que era la legítima, sino que además ya se está amenazando a Guaidó con que si desacata esta decisión, pues va a ser detenido. Como ven, ya esta decisión es muy grave porque no hubo procedimiento, no hubo audiencia constitucional y además lo más curioso de todo es que declara improcedente la solicitud de Ochoa Antich porque dice que como se eligió a la que tenía que haberse elegido, que era la de Parra, pues no hay nada que dilucidar y en consecuencia, increíblemente, dice que es improcedente el amparo de Ochoa Antich. Entonces, como es improcedente el amparo de Ochoa Antich, pero después hay una serie de determinaciones diciendo cuál era la junta directiva y además diciendo que el que desacate la sentencia va a ir detenido. Un verdadero galimatías, pero con una muestra de más de persecución del régimen.